CTBR, cadena de televisión Recobro, presenta Norteamérica, Australia, Europa, África, Suramérica, Asia, Centroamérica y el Caribe. Llega a ustedes Visión 2020, impactando todas las naciones de la Tierra. Hoy en Visión 2020 tenemos una palabra buena, una palabra que le va a ayudar en su camino, que le va a ayudar en su vida cristiana. Claro que sí, esta palabra es una palabra que nace en el corazón de nosotros con mucha fuerza. Vamos a hablar en el programa de hoy de libertad condicional. Así mismo, una cierta libertad. Y podemos preguntarnos cómo es eso, ¿verdad? ¿Cómo es una libertad condicional? ¿Es posible eso, estar libre condicionalmente? El Señor nos dio a nosotros libertad sin límite. Exacto. Pero se da el caso que lo que vamos a hablar se le da al pueblo de Israel una libertad con una condición. O sea, que su libertad tenía límites. Exacto, tenía límites. Y hoy nosotros queremos tocar qué tipo de límites tenía, ¿verdad? O por qué tenían límites en su libertad. Sí. ¿Por qué no fue una libertad como la que estamos diciendo que el Señor nos da? Incondicional, sin límites. O sea, el Señor tenía que tener al pueblo de Israel en ese entonces limitado como una soga amarrado porque no se podía ir más allá porque podía fallar y siempre pecaba. Y ahí en el libro de Segunda de Crónicas encontramos la historia específicamente de lo que estamos hablando hoy, que el rey Jeroboam, ¿verdad? O Roboam. Y el pueblo de Israel, todos ellos se habían afianzado, dice la palabra, y se habían fortalecido, estaban acostumbrados ya con lo que tenían y parece que pensaban, ya tengo lo que necesito y lo necesito más, o ya tengo todo lo necesario, ya el Señor está con nosotros y se apartaron, se comenzaron a apartar de su forma que habían aprendido que debían de vivir conforme a la palabra de Dios. Tenían mucha fuerza, tenían muchos logros, había mucha conquista, tenían muchas cosas, muchas bendiciones de parte de Dios. Y ellos se afianzaron en esa cosa y se olvidaron de Dios y pecaron y fallaron. Y eso fue el gran problema del pueblo de Israel en ese tiempo, que pecaron. Cuando pecan, entonces el Señor le pone límites. Le pone límites. ¿Y de qué forma le puso límites? Le volvió otra vez a entregarle a las manos de sus enemigos. Aquí vemos que Sisac en ese momento era el rey de Egipto. Y el Señor le dijo, te voy a otra vez a entregar, se lo dijo al pueblo de Israel, otra vez a tus enemigos. Pero ellos se lograron humillar. Y el Señor le dijo, bueno, no van a morir entonces, pero van a ser sus siervos. Eso es el asunto. Hay personas que están en las manos de sus enemigos. Porque no se le puede dar una libertad total y completa porque la arruinan. Vamos a un corte y regresamos con Visión 2020. Hazte un fan de la visión. Búscanos en Facebook o síguenos en Twitter. Visión 2020 TV. En la sección anterior introdujimos el tema de libertad condicional y leímos mencionamos que la lectura estaba en Segunda de Crónicas, capítulo 12, versos 1 al 11. Ahí nosotros encontramos la historia. Pero antes de tú comenzar a leer, es muy importante entender lo que es una libertad con condición. Hay personas que han cometido infracciones a la ley y esas personas han sido juzgadas y condenadas a prisión. Pero cuando esas personas consiguen un buen abogado, con una buena relación, con una buena cuña, este abogado logra sacar a aquel prisionero de la cárcel, pero con cárcel domiciliar. Está en su casa. Y muchas veces está en el área, está en el territorio y no puede salir del estado donde está. O sea, es una libertad con una condición. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel porque pecaron con libertad condicional. Entonces vemos que ese pero también está en también está en esta historia que nosotros estamos leyendo aquí. Tenemos ese mismo problema de que tienen libertad, pero hay una condición. Y vemos en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 12, que Egipto
viene entonces a atacar a Israel una vez más porque, dijimos al principio, tuvieron un problema y su problema fue que se afianzaron en sus propias fuerzas, en lo que habían alcanzado, y el Señor le dijo, te voy a entregar a las manos de Egipto. Y más adelante, entonces vemos que se humillan y el Señor le dice, bueno, entonces lo voy a entregar, pero no van a matarlo, pero van a ser sus siervos. Y ahí vemos esclavos. Ahí es sus esclavos, sus siervos. Y ahí vemos entonces el pero grande. Ahí vemos la libertad condicional, que no van a estar matados, no van a ver su muerte, pero van a sufrir entonces esclavitud una vez más. El asunto que le dice el Señor a través del profeta, le dice, como ustedes se olvidaron de mí, también yo me olvido de ustedes. Le voy a dar libertad, pero van a sufrir oprobio. Van a estar limitados. Y yo no creo que haya necesidad, teniendo una libertad tan grande como la que el Señor nos ha entregado a nosotros, que estemos limitados. Cuando el Señor nos entregó todo su reino, toda su fuerza, toda su armadura, que estemos limitados bajo la opresión de nuestros enemigos. Y aquí vemos que el pueblo que viene a oprimir otra vez al pueblo de Dios es Egipto. Y nosotros entendemos que cada vez que vemos a Egipto, estamos viendo al mundo. Sí, y recuerda que todo Egipto tiene un faraón. Todo Egipto tiene su rey aparte, ¿verdad? O su diablo. autoridad aparte. Hoy aquí vemos, en este sentido, el faraón representa o tipifica el tipo del diablo. Y Egipto es tipo del mundo. Del y mundo, todo lo del que allí sistema, está. del conglomerado que tiene cautivo a millones de personas que forman parte del reino de Dios. Lo tienen cautivo allá. Y el interesante es que este pueblo es el pueblo de Israel. No estamos hablando de personas impías, ¿verdad? No estamos hablando de personas en el mundo que no han conocido a Dios. Estamos hablando de personas, estos hombres, Roboam y el pueblo de Israel, son personas de la ley. Entendían la ley, conocían la ley, sabían quién era Dios. Pero ellos entonces se olvidaron de la esencia de Dios y comenzaron a simplemente disfrutar de las obras, ¿verdad? De disfrutar de los bienes del reino. Y el Señor dice, eso es abandonarme a mí, porque no siguieron mi ley. Entonces, todo lo que vemos aquí es un cuadro. Esto es un cuadro que sucedió hace muchos años, pero si nosotros traemos ese cuadro a la realidad que nosotros estamos viviendo ahora, y podemos entonces aplicar esto, nos damos cuenta que muchos de nosotros hemos recibido el beneficio de Dios. ¿Cuál es el beneficio? De tener libertad, de tener salud, de tener una familia, de tener muchísimas cosas. Pero cuando nos sentimos tan seguros, tan afianzados, tan fuertes y nos olvidamos del Señor, ¿qué hace el Señor? Se olvida también de nosotros y caemos en la mano de Egipto y de Faraón. Del sistema, del mundo, del engaño, de la mentira. Exacto. Y la palabra nos dice aquí que el Señor le dice, bueno, serán siervos. Dice, pero serán sus siervos. Esa es su libertad condicional. Y dice, para que aprendan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reinos de los países. Wow. Aprender la diferencia de cómo es cuando sirven a mí, yo el rey, el creador, y cuando sirven ahora a los reinos de los países. Y los reinos de los países, ¿qué pueden ser eso? Por ejemplo, nosotros podemos seguir a Dios, ¿verdad? Pero estar atados ¿a qué? Estar atados a la escuela, al trabajo, a un empleador, ¿verdad? Cuando se habla de eso, estamos hablando de los reinos de los países, se está refiriendo al mismo sistema. El sistema, lo que hace el sistema, Carolina, cautivar, amarrar a las personas, y las personas están enredadas. Que una de las cosas del sistema, número uno, en el sistema tú no puedes venir con la verdad. En el sistema es Egipto, es el mundo. En el sistema hay que mentir. Recuerda que cuando Abraham se va acercando a Egipto, lo primero que habla es mentira. Entonces, la mayoría de las personas que quieren vivir de acuerdo al sistema tienen que mentir. Y cuando una persona miente, ya no es del Señor. Vosotros sois de vuestro padre del diablo, porque las cosas del diablo entonces Así nosotros mismo queremos hacer. Porque Satanás es padre de mentira. Y la libertad que el Señor nos ha entregado a nosotros es una libertad para no mentir, para hablar la verdad. Porque la verdad
nos hace libres, Juan 8, 32 y 36. Así mismo. Pero cuando yo, por ejemplo, soy seguidor de Cristo, buscador de su reino, de todo lo que Él es, pero permanezco pensando en lo que el sistema me puede dar, como usted está diciendo, por ejemplo, en ese sentido, al reino de los países. A los reinos de los países que estamos diciendo que van a ser ahora siervos de eso. ¿Qué tipo de vida tenemos? El Señor dice, depende de mí y todo lo que yo tengo es tuyo. Pero el sistema me dice, si no trabajas, no vas a comer. Me dice, si no tienes un seguro médico, vas a tener un problema. Y te vas a morir enfermo. Y te vas a morir enfermo. Cuando el Señor dice, cuando tú me sirves a mí, hay salud y vida en abundancia. Wow, entonces lo que tú quieres decir que la libertad condicional se debe, por si tú estás enfermo necesita la asistencia de un médico, como no tiene dinero, necesita buscar un seguro médico que te lo dé el sistema, que te lo dé el mundo, que te lo dé el trabajo, pero alguien te lo tiene que dar o si no te enferma. Y vemos como el reino de los países, el reino del mundo tiene cautivado. Por ejemplo, notamos que hay un reino en la educación. Número uno, aquí en los Estados Unidos de América, está prohibido hablar del Señor. De modo, como está prohibido hablar del Señor en este país, cualquier persona, un niño que hable en la escuela del Señor tiene un problema, hasta lo botan, lo expulsan de la escuela. Y vemos que aquí en este ministerio Visión 2020, casi todos los niños de nosotros están trabajando, están estudiando homeschool en la escuela, porque si sacaron a Dios de ese lugar, también nosotros sacamos a nuestros hijos. Si Dios no puede estar en la escuela, tampoco nuestros hijos pueden estar en la escuela. Pero el sistema nos lleva en un mover diferente, ¿verdad? El reino de los países nos lleva a caminar diferente. A los que están bajo libertad condicional. A lo que están bajo, ¿verdad? Porque acuérdense que estamos hablando que hay una libertad y también una libertad condicional. Y la que hoy estamos hablando y destacando es esa libertad condicional que nos lleva y nos aparta de lo que el Señor ya nos encamina, en lo que Él nos encamina, en la libertad que Él nos da. En la Escritura, leyendo aquí, en 2 de Crónicas capítulo 12, nosotros vemos que en el verso 9 vemos algo muy interesante. Y dice, subió pues Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio del rey. De todo se apoderó, tomó hasta los escudos de oro que había hecho Salomón. Aquí estamos viendo que hay tesoros en la casa. ¿Y cuáles son esos tesoros? ¿Cuáles son esos tesoros? Bueno, número uno, la alabanza es un tesoro. ¿Quién? La sabiduría, la gracia, la adoración, la exaltación. Son muchos los tesoros que hay en la casa del Señor. Y el diablo, el sistema, ha capturado todo. Esos tesoros muchas veces son ministrados conforme al espíritu de religión. Y cuando yo hago algo para mí y no lo hago para Dios, estoy limitado. No tengo una libertad total, una libertad completa. A libertad nosotros fuimos llamados. Nosotros no necesitamos los tesoros de los países porque hemos encontrado nuestro mayor tesoro, Carolina, Amén. Que es Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. El que nos da la libertad sin condición, ¿verdad? El que nos da la salud sin tener que ir al médico. El que nos da las finanzas necesarias sin tener que trabajar 1, 2, 3 y 4 trabajos, como el sistema nos dice que tenemos que hacer, si no una persona no tiene una gran carrera. Ese es el Señor que nosotros tenemos. Y dice que los tesoros, y dice que hasta los escudos de oro que estaban en las paredes, que estaban ahí, fueron saqueados. De Salomón, fueron también sacados. ¿Y quién se los robó? Los guardianes, se los robaron Egipto. Las personas, Egipto, los soldados. Egipto. ¿Y qué representa el oro? El oro representa la pureza. La divinidad y la pureza. Entonces la pureza, la divinidad de este reino ha sido capturado por el sistema, por el mundo. Y eso nosotros no podemos soportar eso. Tenemos que identificar cuáles son los egipcios. Y tenemos que identificar cuáles son los que tienen libertad condicional. Y tenemos que identificar cuáles son los tesoros que se han llevado para la casa de Faraón. Y vemos ahí que cogieron, ¿verdad?, esos escudos de oro
Y Roboam, ¿qué fue lo que hizo? En el verso siguiente dice que él en su lugar puso escudos de bronce. Y vemos que bronce representa el juicio. Wow. Cambiamos el escudo de oro y por el escudo de bronce, el juicio. En el libro de Salmos, ahí vemos que dice, que el Señor es el escudo alrededor de nosotros. Salmo 3:3. 3:3, el que levanta nuestra cabeza. Pero ahora nosotros estamos poniendo algo, ahora se nos fue quitado ese escudo, esa divinidad, esa pureza que hace alzar nuestra cabeza, y ahora ¿qué tenemos? Tenemos escudo de bronce, Ahora de juicio sobre nosotros. Carolina, yo puedo entender bien, cuando el profeta le dijo, como ustedes se olvidaron del Señor, el Señor se olvida de ustedes. Y le permite que los escudos de oro le fueran robados. Y se quedaron con escudo de bronce. Escudo de bronce, escudo de juicio. El escudo representa la seguridad, la protección. Nuestra protección está en el Señor. No te muevas, que regresamos con Visión 2020. Visión2020tv.com y por teléfono 484-661-2020. Visión 2020. Colonizando las naciones de la tierra con el Evangelio del Reino de Jesucristo. Estamos viendo que cuando Roboam y todo Israel se apartaron de la ley, no cumplieron la ley, automáticamente vino la esclavitud otra vez, o la libertad condicional. Y el Señor dice, ahora van a tener la oportunidad de ver cómo es servirme a mí y cómo es servirle a los reinos de los países. Aquí ahora tenemos la oportunidad de comparar los dos. Hubo este pueblo que podemos decir que muchos como nosotros se comparan muy bien como somos nosotros hoy en día. Este pueblo no pudo seguir la ley de Dios, no pudo seguir los planes de Dios, y entonces ahora tienen la oportunidad de vivir bajo esclavitud. Pero ahora sí saben, este pueblo sí supo cómo seguir la ley del reino de los países, ¿verdad? Supo muy bien cómo seguir la ley de Egipto. No tuvo problema para hacerlo. Y tenemos nosotros la misma situación hoy en día. Somos muy fáciles para seguir la ley que el sistema nos pone. Quizá muchas personas que lean aquí en 2 de Crónicas, capítulo 12, del 1 en adelante, dicen, pero estas personas eran bien tercas y malas. Todo esto es un cuadro de lo que pasó antes, pero realmente la verdadera realidad se está viviendo ahora. Muchas personas que han querido vivir una vida a media, comprometido un poquito con Dios y un poquito con el mundo. El Señor no se compromete con nadie a media. Si tú eres del Señor, eres del Señor. Pero el Señor permitió que viniera el espíritu de esclavitud y el rey Sisab, rey de Egipto, el sistema y el mundo lo atraparan, lo agarraran, y ahora le digo, ustedes van a ver la diferencia, quién es el diablo y quién es Dios. Y así hay personas en este momento que están viendo la diferencia, pero sus ojos están ciegos, no están viendo nada. Yo creo que yo estoy equivocado en eso. Están ciegos, no pueden ver nada. Pero aquí en Visión 2020 estamos abriendo huecos en los cielos de bronce para que la luz del Evangelio te resplandezca y pueda notar la diferencia que hay en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas. Vemos personas que ahora mismo van a una iglesia, a una congregación, se hacen parte, pero en el mismo momento en que se le hace una corrección de algo, se le corrige alguna actitud que tuvo, se van de la iglesia. Una vez, se van de la iglesia, se sienten mal, yo no vuelvo ahí, me trataron mal. O cuando se le pide que hagan algo, por ejemplo, o la misma Biblia que le dice, paga tus diezmos, y así, las diferentes leyes y reglas que hay en el reino de Dios. Se nos hace difícil, a muchas personas se le hace difícil, y debemos ver a nosotros si somos así, si actuamos así, porque tenemos entonces un empleador en el trabajo que uno dice, pero wow, esa persona sí es mala, sí es difícil, sí es duro con nosotros, pero
el empleado va, llega a tiempo a su trabajo. Sí, y ese empleador, ese que es el manager, que entre comillas, que está ahí, el gerente te está siempre observando. Oye, fuiste al baño 2 veces, tú no te estás trabajando duro, tú no estás haciendo te voy a llevar a la oficina, a la tercera vez que vaya a la oficina te vamos a votar. Y pero ahí están. No dicen nada. El mismo que se fue de la iglesia porque el pastor lo llamó a la atención, o el diácono, o el consejero lo llamó a la atención, es el mismo que le está soportando al sistema toda su maltrato. Tremendo. No, una situación muy Pero en la fea, iglesia no soportan nada. No soportan nada, pero es muy real la situación, ¿verdad? Difícil, pero real. Es la situación que nosotros estamos viviendo y estamos viviendo a diario. Muchas veces también nosotros en la última sección dijimos que el pueblo de Egipto entró y fue a la casa del Señor y también fue al palacio del rey. Y de los 2 lugares saquearon, ¿verdad? Tomaron los tesoros de la casa de Dios y tomaron los tesoros de la casa del rey. Y dijimos en la sección anterior que los tesoros de la casa de Dios eran la adoración, la alabanza, la salud, la obediencia, la sanidad interior y así por el estilo. Cosas que nosotros tenemos ya cuando seguimos a Dios, cuando vivimos conforme a su ley. Pero no tocamos lo del palacio del rey, que simboliza ellos haber saqueado, haber tomado los tesoros del palacio del rey. Entonces yo creo que realmente yo soy un palacio del rey. Yo soy casa de Dios, yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Cuando el sistema, cuando el mundo, cuando Faraón, cuando Sisab roba los tesoros que yo tengo, se está robando la adoración, se está robando la sanidad, la pureza. De la casa. De la casa. Porque realmente en nosotros lo que hay es tesoro, en nosotros lo que hay es escudo de oro, escudo de divinidad y de pureza. Y tú dijiste que cuando le robaron esos escudos, ellos entonces hicieron escudo de bronce y escudo de juicio. Y cada vez que el rey entraba al palacio, llevaban los escudos allí al palacio. Entonces, lo que podemos identificar en esto es, oye, aquí yo te traje el resultado del médico. Vamos al tesoro, vamos donde el Señor. Aquí yo tengo los resultados del médico. El médico me dijo que yo no estaba tan mal, que no estaba tan enfermo, pero se lo presentamos al Señor. Señor, me van a someter a una operación y yo quiero que tú dirijas la mano del médico. Dios está dirigiendo mano de médico cuando Él es nuestro sanador. Cuando vio su palabra y lo sanó a todo y lo libró de todas sus aflicciones y de su ruina. Esa parte la encontramos cuando el Jeroboam dice que él iba a entrar otra vez al templo de Dios. Y estábamos diciendo anteriormente que los escudos de oro fueron cambiados a escudo de bronce. De juicio. De juicio. Y cuando Roboam y el pueblo de Israel entraban al templo, venían los guardianes, venían los soldados y los de Egipto. No eran los soldados de Israel, ellos venían los soldados de Egipto, el custodio para ir llevándolo a la casa y traían no los escudos de oro, traían los escudos de juicio de bronce. Entonces traían ese juicio a la casa de Dios. Entonces venían con esas cargas a la casa de Dios y ahí encontramos lo que usted dice, de que venimos a la casa de Dios con el papel del médico, diciendo, tengo esta enfermedad, Señor, este día va a ser la operación. Como usted dijo, guía la mano del doctor. O que estas pastillas me hagan el resultado. O gracias, Señor, porque tengo el préstamo, me dieron el préstamo de la casa. Gloria al Señor, el Señor ya me dieron el préstamo de la casa. Ahora yo, gracias, Señor, porque estoy enredado por 30 años. Llevamos ese escudo de bronce, ¿verdad? Ese juicio, ese sistema, esa cartas del sistema, esa esclavitud, ¿verdad? Porque una libertad condicional. Y dice el Señor, dice que ustedes van a dar dinero como préstamo, pero ustedes no van a tomar prestado. Que en la tribu del Señor no habrá enfermos ni mujeres que aborten. O sea, ahí vemos claramente que nosotros sabemos bien
entendemos y estamos acostumbrados a vivir bajo esa libertad condicional. Estamos acostumbrados a vivir bajo esa ley del mundo. Cargado de juicio y de escudo de bronce. Pero la ley de Dios no sabemos seguirla, la que nos dice la enfermedad no te va a tocar, la que me dice no va a haber necesidad en tu casa, la que me dice hay abundancia de pan, la que me dice soy tu sanador, en la cruz te llevé todas tus enfermedades y dolencias. Esa ley no la sabemos seguir. Entonces las personas se están confiando en su propia fuerza. Notemos que cuando David se presenta al gigante Goliat, le ponen escudo de bronce y jabalina de bronce, casco de bronce, rodillera de bronce, y David no se pudo mover con este tipo de instrumento, porque David no era un hombre de juicio, él era un salmista. Le servía eso. No le servía. Él no podía desplazarse porque él no estaba acostumbrado al bronce. Él estaba acostumbrado al oro. David era un hombre que tenía boca de oro, boca de gloria. Ahora, vemos cómo se desplazaba con toda libertad el gigante. Porque esa era su naturaleza y ese era su adiestramiento. En esa situación, en esa ocasión, ahí vemos que él dice, como usted dice, yo no soy hombre de juicio, yo soy hombre de pureza, de divinidad. Y él fue diciendo, ahí todos sabemos la historia, no es con espada, no es con ejército. Y lo que le dijo hoy mismo Dios. Hoy mismo, exactamente, eso fue lo que vino a decirle, hoy mismo el Señor te ha entregado en mis manos. Y yo creo que al cáncer, el cáncer es un gigante, pero el que tiene escudo de oro le va a decir al cáncer, no me puede tocar, le va a decir a la pobreza, no me puede tocar. Y hoy mismo, diablo, espíritu de miseria, espíritu de crisis, espíritu de enfermedad, hoy mismo caerá delante de mí y te voy a decapitar. Porque estoy corriendo detrás de mis enemigos para decapitarlo. Amén. Ya no es, Señor, vengo con carta de médico. Señor, guía esta mano de este médico que va a hacer la operación. Ahora es, yo proclamo y tomo para mí el escudo de oro. Boto este escudo de bronce. O espada de oro. Espada de oro. Y tomo lo que era mío. Es necesario volver otra vez a la ley que no podíamos seguir un día. Roboam y el pueblo de Israel no podían seguir la ley. ¿Qué les pasó? El Señor le dijo, como me abandonaron a mí, yo los voy a abandonar a ustedes. Serán servidumbre, esclavos. Serán servidumbres. No los voy a matar, no van a morir a espada de los egipcios, pero van a ser sus siervos. Van ahora a entender la diferencia. Ya no debemos seguir diciendo, Señor, yo todavía necesito más enseñanza. ¿Verdad? Eso es lo que estamos diciendo. La palabra de Dios está aquí para usted y para mí, para que nosotros entendamos y aprendamos de nuestros antecedentes, de las personas que pasaron ayer. Deberíamos hoy leer esto y decir, yo aprendí, no voy a ser igual. No seamos así. Vamos a pararnos, vamos a decir, no vamos a ser igual, no vamos a vivir esto mismo, sino que hoy vamos a pararnos y vamos a decir, yo tomo y vivo, comienzo a vivir las reglas que el Señor me dio un día. Yo no soy un soldado cualquiera. Fui entrenado, fui capacitado en el reino del Señor. Las almas del Señor no son carnales, no son de bronce ni de hierro. Las almas del Señor son poderosas en Dios para destrucción de espíritu de pobreza, para destrucción de espíritu de cáncer, para destrucción de ¿cuál es el espíritu? Hay millones de demonios en el mundo. De enfermedad, depresión, de odio, de envidia. De religión. De religión, que es el más grande, creo yo. Y lo que estamos haciendo aquí en Visión 2020, este es un programa que tiene la candela de Dios, la unción de Dios, la gracia de Dios. Lo que queremos es que allá en casita tú te levantes, tome una espada que tú tienes desnuda, afilada, y salga y persiga a tus enemigos y ellos caerán delante de ti. Esto ha sido Visión 2020.